Aquí tenemos el primer tablero de Simplex y les voy a contar varias características que deben tener los tableros. ¿Listo? Primera cosa, el tablero me dice a mí, si yo voy al renglón de una variable básica y miro el lado derecho, ese es el valor de la variable básica. Entonces fíjense que en este instante las variables básicas son S1, S2 y S3. El renglón de S1, cuando yo consulto el lado derecho de ese renglón, ahí encuentro cuánto vale S1. Igualmente con S2 y S3, y eso ya lo acabamos de ver, vimos cuánto sobraba de los recursos. De igual manera en el renglón de Z, el valor de Z está en el lado derecho. Z en este instante vale 0. ¿Listo? ¿Qué más cosas podemos observar allí? Que hay una estructura que corresponde a lo que yo no sé si ustedes, los que sufrieron álgebra lineal, la famosa matriz de Gauss-Jordan. Ahí está. ¿Ya? La razón por la cual yo puedo afirmar que la solución, el valor de C1 es 200 y el valor de C2 es 1566 y el valor de C3 es 2880, es esa matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Quiero que observen. Las tres variables no básicas, que son S1, S2 y S3, ¿cierto? Cuando yo las reviso por columna, debo encontrar que en la misma fila de S1 hay un 1 y en las otras filas hay ceros. ¿Sí? Entonces, miren, voy a examinar, ¿qué se me hizo el cursor? Se me perdió, ya. Voy a examinar, supongamos, esta columna, ¿cierto? Que es de una variable básica. Entonces yo debo encontrar en su fila un 1 y en las otras filas de esa columna ceros. ¿Listo? Y en la función objetivo también debe haber un 0. Entonces miremos por ejemplo S3. Debe haber un 1 en la misma fila y columna de S3 y en las demás filas de esa columna debe haber ceros. Si una de esas condiciones no se cumple, el tablero está mal armado. Hubo un cálculo que quedó mal, algo se hizo mal, ¿sí? Pero para que el tablero esté bien, tiene que ser así. Todos los tableros, no solo el primero. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está pasando allí. Yo voy a hacer 0 unidades de X1, 0 unidades de X2, 0 unidades de X3 y me está sobrando 200 unidades de recurso 1, 1566 de recurso 2, 2880 de recurso 3. Hasta ahí vamos, esto es nuestro estado actual. Puedo despejar las variables de C1 y C3, como les dije, por esa matriz de ceros y unos. Si yo no tuviera esa forma de esa matriz ahí, yo no podría despejar así tan tranquilamente como yo les estoy diciendo, que al otro lado van a encontrar el valor de cada variable. ¿Listo? Muy bien. Ahora, quiero que observen. Si yo hiciera una unidad de producto X1, ¿cuánto ganaría? ¿Por X2? ¿Y por una X3? Listo. Entonces, ojo, la decisión de cuál variable va, entre comillas, a entrar a la solución básica se toma con base en cuál es el aporte que esa variable quiere hacer por unidad a la función objetivo. No se toma con base en el aporte total que esa variable va a hacer. Eso yo todavía no lo sé. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta, esto es parecido a que yo estoy en un punto alto, en un pico, en la cima de una montaña, ¿sí? Y tengo varias direcciones para bajar. ¿Cómo escojo la dirección por la cual me voy a ir? Miro las pendientes y la que esté más empinada, sin importar qué tan larga sea, por esa me voy. Por eso ustedes oyen hablar a veces de los gradientes. El gradiente es la inclinación. Entonces yo escojo con base en el máximo gradiente, ¿cierto? Es decir, el producto que me ofrezca o la variable que me ofrezca el mayor mejoramiento por unidad. ¿Ya? Que luego de pronto sea un producto del cual yo solamente voy a poder hacer 3 unidades y el otro puede hacer 200, no importa. Esas 3 unidades por unidad me dan el mejor mejoramiento, yo me fui por ahí. ¿Listo? Entonces esa es la lógica del asunto. Eso se llama escoger la variable entrante, la variable que va a ser parte de la solución básica. Entonces, en este problema, ustedes ya me han soplado la solución y es que la variable que va a entrar a la solución es X1. Listo. Entonces, X1 es la variable que va a entrar. Vuelvo a su color original. Variable entrante. Bueno, entonces fíjense, paso número 1 era
Convertir todas las desigualdades en igualdades, agregando las variables de holgura. Paso número 2, hicimos la forma canónica. Paso número 3, la forma canónica la convertimos en formato tablero. Paso número 4, ahora verifico cuál va a ser la variable entrante, que es la que me ofrece un mayor gradiente, que es la que me ofrece un más grande, el mejoramiento más grande por unidad de producto que yo haga. Estudiamos 3 posibilidades, x1, x2 y x3. Y encontramos que por cada unidad de x1 que yo haga, mi función objetivo va a aumentar en 350. Entonces, esa me parece la más atractiva. Listo. Viene ahora la siguiente pregunta, muy sencilla. ¿Cuál es la mayor cantidad de producto x1 que ustedes pueden hacer dadas las condiciones actuales? Piénsenlo y me dicen. Creo que es saber qué calcular los cocientes. El lado derecho dividido en el coeficiente de cada. Exacto, creo que es 1567 dividido en 9, creo que está como 180. La 3. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo así que cómo? Diga, maestro. Un ingeniero diciendo es que eso da como 180. ¡Qué espanto! 174. 174. Entonces, ¿cuánto te da? 134 con el recurso. Sí, qué horror. Un ingeniero contestando como majo. Más o menos. No. Por Dios. Pero entonces, ojo, fíjense. Con las bombas que yo tengo, podría ser 200 unidades de X1. Con las horas de mano de obra que yo tengo, podría ser 174 X1. O sea que, ojo, si yo no tengo los 2 recursos, no puedo hacer las bombas. Entonces yo no puedo hacer 200 bombas. Puedo hacer son 174. Productos, 174 X1. Vamos al último. Con las 2880 horas de mano de obra que tengo, podría ser 240. Entonces, miren cómo hicimos esa cuenta. Sí, dime. Pues en este caso estamos viendo un ejemplo en que buscamos maximizar, ¿cierto? Si yo quisiera minimizar costos, digamos que haya menor valor. No. ¿Cuál menor valor que me estás preguntando? ¿En la función objetivo? O sea, que si yo tuviera un problema de minimizar costos, Sí. yo buscaría que el coeficiente que multiplica en la función objetivo, el primero que yo escogería sería el de menor valor. Depende, hay 2 formas de hacerlo. Una es hacerlo con estos coeficientes, ¿cierto? Así igualito, pero al principio se cambia el signo de toda la función objetivo. Y la otra forma de hacerlo es, ya ni me acuerdo, pero hay 2 formas de hacerlo, pero no te enredes que eso no lo voy a explicar. Entonces, ¿no? Pero el tema sí es, obviamente, que a mí me interesa en ese caso disminuir la función objetivo, entonces las selecciones las hago para que me lleven hacia allá, ¿sí? Lo que pasa es que los problemas de minimización tienen, además de las variables de holgura, tienen variables artificiales. Cuando las variables artificiales entran a la función objetivo, hay que sacarlas. O sea que a la función objetivo hay que hacerle un preprocesamiento antes de armar el primer tablero. Y ese preprocesamiento te cambia también los signos de los coeficientes, ¿ya? Entonces es como una operación adicional que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces miren, la forma en que ustedes llegaron a esa conclusión fue la siguiente. Dijimos, si yo hiciera X1 con las bombas que tengo, alcanzaría a hacer 200 unidades de X1. Con las horas de mano de obra que tengo, alcanzaría a hacer 174 unidades de X1. Y con los pies de tubería que tengo, alcanzaría a hacer 240. Entonces, ojo que esta definición es clave. ¿Cuál de los 3 recursos, bombas, horas de mano de obra o tubería, se agota primero? La mano de obra. Esa es la variable que va a salir de la base. Pero sale porque es la primera que se acaba. Y como llega a ser 0, acuérdense que las variables que valen 0 son las no básicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Cambiamos estos colores, ¿cierto? Y esto es verde. Y esto es verde.
Y esto se queda en rojo porque esta es la variable saliente, la variable que sale. Variable saliente. Entonces fíjense en la lógica. Escogemos la variable que entra porque es la que más va a aportar a la función objetivo por unidad de esa variable que yo haga. Y escogemos la variable saliente, en este caso, en este tipo de ejemplos, porque es el recurso que primero se agota cuando yo empiezo a hacer X1. Entonces, ojo, pronóstico. ¿Cuánto va a valer X1 en el próximo tablero? O sea, en la próxima solución. ¿X1? 174. 174. X1. Porque yo voy a hacer ahora producto X1. Y la mayor cantidad que puedo alcanzar a hacer es 174. ¿Cuánto va a valer S2 en el próximo tablero? S2. Cero porque se agota. Bueno, y acá se las planteo todavía más divertida. ¿Cuánto va a valer S1 y cuánto va a valer S3 en el próximo tablero? S1 200 y se 240. ¿Eh? No, S1. S1 vale 26, no, porque consume 174 de 200. 26. Mírenlo así. Yo tengo 200 unidades de bombas y para hacer 174 X1s utilizo 174 bombas. Luego me van a estar sobrando 26 bombas. ¿Ya? Y lo mismo con S3. En S3 yo tengo 2880 horas. Si hago 174 bombas, ¿cierto? Consumo como 2088 de esas bombas y me sobran cierta cantidad, como 792, una cosa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, fíjense que para el próximo tablero yo ya no voy a tener la matriz de ceros y unos en el lugar que está. ¿Por qué no? Porque X1 va a reemplazar a S2. Entonces, ojo, la columna de X1 va a tener que ser 0 en la función objetivo, 0 aquí, 0 aquí. ¿Aquí cuánto va a valer? 1. ¿Y aquí cuánto va a valer? 0. Yo tengo que hacer las transformaciones necesarias para que este tablero se convierta en ese siguiente tablero. ¿Listo? Esas son algunas operaciones un poco mecánicas, pero lo que vamos buscando es ese resultado que estamos discutiendo. Y la razón de hacer las cosas es esa que les digo. Uno va consumiendo los recursos, entonces los valores de las holguras van cambiando. Va haciendo productos, entonces las variables de producto pues van aumentando de valor. Esa es la lógica del asunto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pilas que aquí viene la parte receta. ¿Sí? La parte receta, pero que se soporta en todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Sí? La parte receta es transformación del tablero. Transformación del tablero. Y la transformación del tablero, la guía nuestra es para obtener los ceros y los unos en los lugares correctos. ¿Listo? Esa es la explicación mecánica. La lógica del asunto es que, fíjense que en el primer tablero yo tengo 3 variables de holgura que tienen valor y tengo 3 variables de decisión del problema que valen 0. Para pasar al segundo tablero yo quiero que ahora X1 ya tome un valor, que ya vimos cuál es, que es 174. Y las cuentas que voy a hacer van a ser para decir, bueno, cuando esta cuestión valga 174, ¿qué le pasa a la función objetivo? Denme un pronóstico. ¿Cuál va a ser la función? ¿Cuánto va a ser el valor de Z en el próximo tablero? Hágale. Esa no bota la cinta con la impresión, eso le falta. Sí. 60.900. Esa tiene que ser la función objetivo. ¿Sí? Si voy a hacer 174 unidades y por cada unidad que yo haga voy a recibir 350, pues sí se tiene que ser el valor de la función objetivo. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
Como S2 sale y X1 entra, pues X1 toma su lugar. X1 va a tomar el lugar de la fila que antes tenía S2. O sea que esa fila nueva se va a llamar, las filas se van a llamar S1 es X1, S1, X1 y S3. Así va a ser el asunto. Entonces la primera cosa, la primera parte de la receta es que yo tengo que transformar la antigua fila S2 en la nueva fila X1. Esa es la transformación que yo tengo que hacer. Listo. Entonces vamos a poner aquí paso 1. Paso 1 es que transformamos se llamaba la, y miren mi notación, yo uso AF para decir antigua fila y NF para decir nueva fila. ¿Listo? La antigua fila S2 en la nueva fila X1. ¿Sí? Voy a copiar la fila entonces para no escribirla desde cero. Aquí está. Esta es la antigua fila S2. Listo. Como yo necesito que en esta casilla, en esta posición, haya un qué. Un 1. Es que le tengo que hacer a toda la fila para que se vuelva ese valor un 1. La entrada 9. Vamos a hacer eso. Listo. Entonces antigua fila S2 por un noveno me va a dar la nueva fila X1. Entonces esta será 1. ¿Cuánto es 6 novenos? 2 tercios, ¿cierto? 2 tercios, 8 novenos, precioso valor. 1 noveno, 0, 0 y 174. ¿Listo? Y ojo, esa nueva fila de X1 se me vuelve a mí la fila más importante, porque con esa es que voy a lograr los otros ceros y los unos en las otras filas que necesito, ¿ya? Lo que voy a hacer se llaman las famosas combinaciones lineales. Los que sufrieron álgebra lineal recuerdan que uno voy a hablar de combinaciones lineales. Combinación lineal básicamente es tomar un elemento, multiplicarlo por un número y sumárselo a otro elemento multiplicado por un número y ya. ¿Sí? Entonces el elemento en nuestro caso es la fila entera. ¿Listo? Entonces, paso 2. Paso 2. Paso 2 en este caso será transformar la fila Z. Voy a copiar la fila Z. Esta es la antigua fila Z. Todo el mundo es verde. Listo. Entonces, esta es la antigua fila Z. Y yo tengo que usar esa nueva fila de X1 que está aquí arriba para lograr que aquí haya un 0. Esa es mi misión. ¿Sí? Lograr que allí haya un 0. Entonces, ¿por qué cosa tengo que multiplicar esa nueva fila de X1 para poder sumarla con este 350 y que me dé un 0? Entonces aquí será más 350 por la nueva fila de X1 y eso nos va a dar lo siguiente, nos va a dar menos 350, por eso digo que más 350, gracias. 2 tercios por 350 da 700 tercios. Listo. 8 novenos por 350 da 2800 novenos. Precioso número. Luego va un 0. Luego va un noveno. Entonces sería 350 novenos. Aquí va un 0 y 350 por 174 da 60.900.
lo que va a ser un deleite van a ser estas sumas. Pero bueno, afortunadamente aquí nos da 0. ¿Sí? 700 tercios menos 900 tercios me da menos 200 tercios. 320 menos 320 novenos sería menos 2880 novenos, más 2800 será 80 novenos. Aquí va 0, 350 novenos y 0 y 60.900. Y esta es mi nueva fila de Z. Vale. Luego, paso 3. Transformar las filas S1 y S3. Entonces, por favor, los de este lado hagan S1, los de este lado hagan S3. Y ahorita me las dictan y yo las copio.